Dios les bendiga en este día. Esto es Tiempo de Dios. Quien te habla y te saluda, María de Gaete, una sierva de Dios, para compartir con la audiencia a través de AM 1630 Radio El Mensajero. En esta oportunidad estaremos hablando de la palabra en el libro de San Lucas 11:33. Dice así la palabra de Dios: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Gloria a Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Gloria al Señor. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Gloria al Señor. Hermosa su palabra, las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador. Allí Él enseñando a todos los que querían oír, a todos los que venían a Él, y también estaban sus discípulos aprendiendo de Él, estaban siendo preparados. En ese tiempo era el tiempo que Dios estaba preparando sus vidas. Allí se encontraba Pedro y todos sus discípulos, y todos los que iban a componer el cuerpo de la iglesia y formar el ministerio para servir en el futuro próximo, después de la partida del Señor, estos hombres. Y Dios quiso elegir todos hombres. Maravilloso nuestro Dios, porque Él no se equivoca. Él sabe y conoce el final y el resultado en su obra. Por eso, amén, Señor, gracias por tu elección. Gracias, Señor, por haber escogido a estos hombres para formar el cuerpo de la iglesia primitiva, el comienzo de la iglesia, y que la iglesia futura, para que tú vengas a llevar, también tiene que estar formada de esta forma. Y las mujeres también están allí participando, porque nosotros no estamos fuera, sino que estamos allí adentro también en ese ministerio. Estamos para trabajar, estamos para hablar la palabra de Dios, para trabajar también en forma allí al lado del hombre, como Dios quiere que trabajemos nosotros las mujeres. Y aquí estamos en esta mañana, y tú estás en tu hogar para juntas meditar en su palabra, para que juntas seamos edificadas y formemos este cuerpo verdadero de la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, porque Dios no ha cambiado, es el mismo Dios. Los hombres han cambiado, las iglesias, pero Cristo no ha cambiado. Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo Dios. Los hombres son los infieles, pero Él permanece fiel. Los hombres son mentirosos, pero Él no es mentiroso. Él no es hombre para que se arrepienta de lo que Él ha determinado sobre su iglesia. Y debemos estar dispuestas como mujeres para aceptar el propósito de Dios, como desde un principio Eva no quiso aceptar el propósito. Porque esto tiene que ver con la lámpara, porque la lámpara es la palabra, es cuando Dios te dice algo, te ordena algo. Si tú no obedeces a esta palabra, tú vas a iluminar a los demás. Tu luz va a estar encendida y muchos serán enseñados solamente por tu conducta. Por eso el Maestro tomó este ejemplo de una lámpara que su palabra también dice en el libro de Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, aleluya, y lumbrera mi camino. Bendito sea nuestro Dios y Salvador. La palabra es la luz para mi vida, es la luz para ti, para este mundo que está perdido en las tinieblas, para tus parientes que están perdidos en las tinieblas.
Pero esa lámpara que estamos nosotros en la tierra, pero esta lámpara que hace comparación el maestro, que puede ser tú y yo, aleluya, que es la iglesia, tiene que estar encendida. ¿Y cómo se enciende una lámpara en nuestra vida? ¿Cómo nuestras lámparas estarán encendidas cuando no hay palabra de obediencia en nuestra vida? Esa lámpara no puede estar encendida, porque si tú no obedeces la palabra, tu lámpara no está encendida, no está enseñando, no lo está capacitando a tus hijos, a tu esposo, a tus parientes, al descarriado, al que está en las tinieblas. No lo puede iluminar esa luz, porque tú no obedeces su palabra. Aleluya. Y cada vez tú harás alejar más y más de Dios a todos aquellos. Por eso el maestro tomó la comparación de la lámpara, porque tú puedes decir: yo soy una sierva de Dios. Por eso nadie pone en oculto la luz encendida. Cuando la palabra de Dios fue sembrada en mí, cuando la palabra de Dios llegó a mis oídos y escuché la palabra, tengo que ponerla por obra para poder iluminar, para que esa palabra produzca una luz en mí, se encienda esa palabra y pueda iluminar al otro. Y cuando yo pongo por obra y vivo la palabra, estoy alumbrando a mi prójimo, estoy alumbrando a la iglesia, estoy alumbrando al pastor, estoy alumbrando a mis hijos, estoy alumbrando a mi vecino, estoy alumbrando a todo aquel que me ve. Porque en estos tiempos es necesario ver para creer. Es un tiempo muy difícil en que la iglesia ya no vive la palabra, sino que habla solamente la palabra, pero su lámpara no está encendida. Recuerda que aquellas vírgenes, solo 5 estaban encendidas. Hoy hay miles de iglesias, pero el maestro hacía una comparación. La mitad de estas 10 vírgenes solamente fueron prudentes, fueron precavidas, sabían lo que tenían que hacer, que tenían que mantener encendida esa lámpara. Esta es la responsabilidad de nosotros, de la iglesia: mantener encendida esa lámpara, mantener la palabra y la verdad de Dios, como hablaba en estos días con una sierva de Dios que vino a mi hogar a visitar. Y Dios me dio a conocer la espada de 2 filos, porque no la podía entender anteriormente. Siempre oía que la espada de 2 filos era la espada que corta para el predicador y luego va cortando para el pueblo. Y Dios me dijo: esa no es la espada de doble filo. Ellos hablan así, enseñan así porque no entienden, porque no conocen lo escondido y lo oculto. Mas yo revelo lo escondido y lo oculto para mis siervos verdaderos, para que aquellos a los cuales yo llamé ahora marcarán la diferencia en el que es de Dios, en el que no es de Dios, en el que sirve a Dios y en el que no le sirve a Dios. Por eso, iglesia del Señor, en este día, y nosotras las mujeres con mayor responsabilidad también, porque nosotros permanentemente estamos con nuestros hijos en nuestros hogares y nos están mirando cada instante, y es muy importante estar con la lámpara encendida, que la palabra que Dios nos da a conocer la vivamos y seamos verdaderas hijas de Dios, obedientes, para que esa lámpara, como dice aquí en este pasaje, esté siempre encendida y pueda alumbrar a mis hijos. Alumbrarlo es que ellos puedan ver que la palabra se cumple y que yo cumplo la palabra y que yo obedezco su palabra, y puedan ver los resultados de obedecer la palabra y de no obedecerla. Y hablaba de la espada de 2 filos, que es la palabra completa. Y en esa oportunidad tocamos un tema muy importante en la iglesia en estos tiempos. Y yo les decía
a esta sierva que muchos predicadores tienen espada con un solo filo, porque solamente predican la palabra, pero no completa, no le hablan la verdad. Muchos por conveniencia, otros porque no fueron llamados y no están interesados en las almas. Recuerda que el maestro habló también de los malos obreros, de los que solo se apoderarán del rebaño para destruirlo. Recuerda todo esto. Y sabe que hablábamos de algo muy visto en estos tiempos. Y Dios me decía que muchos hablan y enseñan y les dan lugar a la iglesia, a las mujeres como pastora. Y allí se levantó la hermana y se molestó mucho y me dijo, no, estás equivocada. Y le dije, no, yo soy responsable de hablar la verdad de Dios. Y debo hablar la espada de dos filos. Y es mi responsabilidad. Y ay de mí si yo no hablaré. Aleluya. Porque cuenta rendiré delante del Padre. Allí no estará el pueblo para defenderme. No estará mi marido, no estará nadie para defenderme. Sino que allí el maestro estará allí. Y el Padre. Aleluya. Y así mi rodilla se doblará y empezaremos allí a rendirle las cuentas a Él. ¿De cuántas veces Él nos envió y no hablamos? Y fuimos cobardes, desleales, infieles. Y como su misericordia nos alcanzó nuevamente y nos restauró y nos levantó para hablar nuevamente. Y hablábamos que la espada de dos filos es la verdad de Dios. Como desde un principio en el pensamiento de Dios le decía a esta mujer, fue crearle al hombre y no a la mujer. Usted sabía esto, es bueno que usted lo sepa y que yo también lo sepa, para estar agradecidas a Dios nosotras las mujeres. Porque Dios solo pensó en crear a un hombre. Y cuando lo vio allí solito, con toda la creación, dijo, le haré una ayuda idónea, porque lo veo ahí solo. Y allí lo hizo dormir. Y tomó de su costilla y formó una mujer que hoy somos descendientes también nosotras. Por causa del hombre estamos en la tierra. Y debemos ser agradecidas a Dios, no rebeldes y desleales, y sublevarnos contra el propósito de Dios y decir yo soy mejor que el hombre. Porque eso es altivez, soberbia. Así eso no es humildad en el corazón de las mujeres. Eso es soberbia. Yo puedo más. Yo soy mejor. Dios no quiere que seamos así nosotras. Dios quiere que seamos humildes. Aun si somos mejores en muchas cosas que los hombres, debemos mantenernos en humildad delante de Dios, respetando el propósito de nuestro Padre, y Él nos exaltará. Él nos hará sobresalir. No hará falta que tú te pongas un cartel, yo soy la misionera, la pastora. A veces digo, ¿de qué y para qué? Por eso la lámpara, que es la palabra, tiene que estar siempre encendida para hablar con esta gente que está equivocada y que si muere creyendo de esta forma, habiendo oído la verdad que fue enseñada, fue predicada por siervos, porque yo tengo que decirle a esta persona que no es como ella piensa y cree. Y me decía, hay muchos pastores que murieron y las pastoras quedaron a cargo. Y yo le decía, no había ningún presbítero, ningún anciano, ningún diácono, ningún hombre había en la congregación que quedara. Y no, vos viste que cuando nos llaman no quieren. Mentira, mentiras le dije. Estas son excusas de las mujeres y de los malos siervos. Que con esa excusa colocan a las mujeres para que los apoyen a ellos. En cuántas mentiras ellos hacen. Y así forman aliados. Así forman el mal cuerpo que Cristo no estableció sobre la iglesia. Porque Dios no estableció un cuerpo formándolo desde un principio con la mujer en la cabeza.
sino lo estableció a Pedro y nos dio y nos dejó el ejemplo. Esa es la iglesia primitiva, esa es la iglesia que Él viene a buscar, la iglesia que permanece en la verdad y en la palabra y en la espada de los filos está allí, porque también va para el pastor, va para todos la palabra de Dios. Y se molestó demasiado porque le hablaba y le decía que hay muchos que tienen solamente una espada con un solo filo, no dicen la verdad, hablan la palabra pero no hablan de la doctrina, han abandonado la doctrina, ya no profesan piedad a las mujeres, ya no les interesa, vengan como quieran. Total, Cristo los ama, Él mira solo el corazón. Esta es una espada de un solo filo, porque no son obreros verdaderos. ¿Y cuál es la explicación? Que muchos siervos no han sido llamados al pastorado y han tomado el pastorado. Entonces Dios no puede cumplir con ellos porque Él no los llamó y no los capacitó Dios y no los preparó Dios. Se han preparado ellos mismos, se han ido ellos mismos al seminario, se han tomado el título y se han colocado a ellos mismos. Por eso son ciegos, guías de ciegos, de los que hablaba el maestro. En ellos no hay ninguna lámpara, nunca espere palabra de ellos, porque no hay. Predican la palabra, pero no viven la palabra. Hablan de la palabra, pero no entienden la palabra. Dios nunca les revelará secretos profundos porque Dios no los llamó. Nosotros estamos mirando porque la lámpara es el ojo y la persona está mirando por nosotros si hay alguna luz, si hay buenas obras para imitarlas. Cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas. No podemos decir nosotros que tengo la palabra y ya estoy iluminando, no, tengo que vivirla. Si no la vivo, no voy a iluminar el cuerpo. Nadie va a ver una luz en mí. Entonces es necesario vivir la palabra y obedecer la palabra. Y yo le decía, y sí, pero hay mucha gente en la iglesia, eran muchos miembros, me recuerdo, y quedó la esposa del pastor, por un tiempo breve puede ser, porque es muy extraño que no haya ningún hombre en el puesto, o si no lo ponen toda la familia. Tampoco está bien esto. Por más que Dios haya elegido al padre, con eso no quiere decir que elija toda la misma familia. Hay que esperar en Dios, que Dios llame. Y Él va a llamar. Recuerda, cuando Saúl pecó, Dios tenía a David allí reservado ya para el próximo rey. Y no lo dejaron reinar, y eso es lo que pasa hoy en las iglesias. Están los ungidos en medio del pueblo, y las mujeres, por querer ser como Eva, y ser superior, y ser igual a Dios, se sublevan, y las colocan allí. Y es un pecado grave delante de Dios. Esto no es cualquier cosa. Hay que meditar bien la palabra. Porque recuerda, hay una respuesta para cada pregunta en la palabra. Y meditaba y le decía que no puede ser que no haya nadie en una congregación muy grande, que es una excusa y que está mintiendo a la persona que dice que no hay, porque de seguro lo hay. Debe haber algún fiel entre el pueblo que pueda quedar a cargo de la iglesia y ser el sucesor del pastor que ha partido. ¿Se da cuenta? Porque cuando muere Saúl, David ya estaba preparado para rey, y fue él el rey, aunque fue impedido y estorbado por Saúl por mucho tiempo. ¿Se da cuenta? Y así muchos y muchas estorban
a los propósitos de Dios. Y Dios tiene que limpiar el camino, porque su iglesia tiene que estar preparada para ir con el Señor. Y dice que estemos mirando pues que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Que en realidad esa luz, esa palabra que llegó a mi conocimiento, tu conocimiento, esté en oscuridad. Porque me está alumbrando. Está la palabra, pero yo no la vivo. Entonces no estoy en la luz del Evangelio de Jesucristo. Estoy como los paganos. Estoy como la gente que no tiene a Dios. Estoy como gente que está en la ignorancia. ¿Se da cuenta? Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, no hay que estar a medias. No hay que una parte hago y la otra no, porque no, a mí me encantan las calzas. A mí me gustan las calzas y yo no puedo dejar. Y me voy a poner la calcita y la pollerita encima y después me la voy subiendo más arriba la pollerita y después ya aparezco las porristas. ¿Se da cuenta? No. Eso no es profesar piedad. Nosotros tenemos que procurar profesar piedad a las mujeres. No podemos abandonar la verdad, porque es una espada de dos filos. También habla la palabra de nuestra conducta, de nuestra forma de hablar, de nuestra manera de vestirnos, de nuestra manera de peinarnos. Mire, dice todo la palabra. Con pudor y mostrando las partes íntimas no es pudor. Entonces, ¿se da cuenta? Está clara la palabra. No podemos cambiarla. Aunque a mí me guste, aunque a usted le guste, tengo que dejarlo. Por causa del Evangelio de Jesucristo. Tengo que abandonar las cosas que a mí me agradan de esta vida para poder disfrutar de la venidera. Por si yo disfruto aquí, me voy a perder la venidera. No podré disfrutar las que estén en el cielo. O somos del Señor o somos del mundo. Hay que tomar una decisión, hay que estar decidido para seguir el Evangelio de Jesucristo. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Así que no podemos alumbrar en parte y en parte no. Debemos ser completos. No debemos decir somos de Dios y hablamos mentiras. No es de Dios. Por eso digo que la persona que apoya toda esta mentira no es de Dios, porque está engañando al pueblo y está llevando a muchos al error. Y ella me preguntaba a mí de forma directa qué es lo que yo pienso, y yo le decía que hay muchos que no fueron llamados y que se colocaron como pastor, entonces no pueden capacitar al pueblo y le mienten, le engañan y lo llevan al error. Y ese es el resultado que hoy está dando a luz la iglesia. Está dando a luz todo este teatro, todas estas bailantas en los púlpitos. Ahora salieron a la campaña a bailar, a hacer teatro, a bailar el rap, el reggaeton. Y cuánta barbaridad están haciendo. Las mujeres pintarrajeadas, ya parece peor que el payaso piñón fijo que algunos le dejaban ver a los niños. Están llenas de esas piedras baratas que se colocan, collares fucsia, collares turquesa, collares lila, verde y de cuantos colores por los cuellos. Y pintarrajeada, parece que como en otros tiempos guardaban la doctrina y se privaban, ahora dice, ahora me compro todo la billutería, ahora me pongo todo junto. Como desenfrenados. ¿Se da cuenta? Y lo he visto con mis ojos, por eso lo hablo. Nosotros tenemos que perder esa vida, hermano. El que no pierda, no podrá ganar la eternidad. Porque la puerta es angosta. Quiere decir que con dificultad voy a entrar. Me va a costar. Porque la palabra me va moldando y me va hablando y no puedo retroceder. A veces pareciera que queremos salirnos. Será todo luminoso. Pero si el cuerpo está lleno de luz, no teniendo en parte alguna tiniebla, siendo completamente, viviendo completamente la palabra, que la espada de dos filos
filo está en nuestras vidas, ese conocimiento completo. Es el conocimiento completo de la espada de dos filos, sin quitar nada a la palabra, sin añadir nada a la palabra. Esa es la espada de dos filos, que son muy pocos los que tienen en su vida. Entonces dice, como será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Solamente al pasar el resplandor de esa palabra que hay en ti va a iluminar a todos. Te dejo en el libro de San Mateo 5:15. San Mateo 5:15, estamos terminando ya, se nos ha pasado el tiempo. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mira, la palabra del Señor primeramente está interesado en alumbrar nuestra casa, porque el Maestro sabe dónde se encuentra el final para nosotros. ¿Por qué y con qué finalidad Dios estableció el matrimonio? Y Dios puso a la mujer, ¿con qué fin? Porque nosotras somos las encargadas de alumbrar en casa a nuestros hijos permanentemente, estar con ellos, pendiente a todo. No como aquellos están pendientes de nosotros, porque hay muchos, y en una oportunidad me hablaban, y no me decía directamente, sino utilizaba una comparación, y otras veces sí me lo decía abiertamente, de que nosotros hablamos la palabra bastante dura, y que cuando los hijos nuestros sean grandes, jóvenes, que ya no vamos a hablar duro, porque nuestros hijos quizás muchos se van a ir al mundo, nos van a abandonar a nosotros, a Dios, y van a ser el peor espectáculo de la gente que nos conocía a nosotros como predicadores y siervos, como queriendo ver, ¿no es cierto?, su deseo en nuestras vidas, porque ellos fracasaron en su trabajo, porque muchos de ellos nunca fueron llamados para pastores y se han colocado como pastores. Entonces no pueden enseñar, no tienen la capacidad que Dios tiene que darle al ministro, porque muchos pueden decir, yo soy el pastor, yo soy, puedes decir, pero hay que ver si Dios te nombró como pastor. Y eso solamente lo pueden conocer los que están viviendo la palabra y que tienen la espada de dos filos. Pueden conocer quién es el llamado y quién no es el llamado. Y muchos de los que no han sido llamados han fracasado porque se han puesto en un frente de batalla, y el maligno los ha engañado y ha destruido su familia, y Dios no ha podido librarlos porque ellos se han metido en un lugar, en un campo que Dios no los llamó a trabajar. Y el maligno sabe que estaban trabajando fuera del propósito de Dios, y fue su blanco perfecto. Y el enemigo les hacía creer que estaban haciendo bien. Recuerda que Él es un engañador. Hay que estar seguro de que Dios nos ha llamado y que la boca de Jehová nos ha nombrado. Y hay que esperar que se confirme el llamamiento con las señales, el hablar en lengua. Tiene que haber dones, manifestaciones, y tiene que haber ese deseo ardiente de servir a Dios bajo toda circunstancia, y primeramente que todo está Dios en la vida del llamado por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces yo le contestaba y le decía que Dios se encarga cuando nosotros somos fieles a Dios, pero cuando tú eres infiel y haces según tus pensamientos, Dios no puede obrar en los tuyos. Si nunca estuviste con ellos, si los abandonaste todo el tiempo, le diste malos ejemplos, nunca esperes que tus hijos permanezcan. Es muy difícil que permanezcan y que sean fieles. Y como ellos fracasaron, quieren que todos fracasen, que los que hablan la verdad fracasen, para que ellos se sientan felices. ¿Se da cuenta? Acá se trata de obedecer a Dios, y Dios se encargará de tus hijos. No tengas temor de las amenazas de los hombres, de los malos obreros, de estos falsos, mentirosos profetas que muchos dicen, le profetizan a las mujeres, tú eres la pastora. ¿Se da cuenta?
Y ella es ancha como Eva porque ella quería escuchar que creía. Porque dice que ella quería ser igual a Dios. Porque le digo, si comieres de este árbol, de este fruto, serás igual a Dios. Te miente. Tómalo y come. Y allí la mujer, engañada, tomó, desobedeció a Dios, desobedeció la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál fue el resultado? Toda la humanidad tuvo que venir el maestro para restaurar todo esto. ¿Se da cuenta? Entonces Dios desde un principio nunca quiso crear primero a la mujer. Primero fue el hombre. Pero Dios nos da la oportunidad a nosotras para que juntas, junto a los siervos de Dios, trabajemos. Y también nos alcanzó la salvación. Mira a Marta, a María, a la madre de Jesús. Mira a Salomé. Mira cuántas mujeres. Mira María Magdalena. Hasta hoy día se habla de ella. ¿Qué más puede pedir un ser viviente de su Señor? Oh Señor, a mí me dicen, tú eres la pastora. No, a mí no me diga pastora, dígame hermana María. Si quiere llamarme sierva, si ve que verdaderamente soy una sierva, dígame sierva de Dios, porque también dice la palabra, porque estoy sirviendo a este Dios. Pero muchas no se merecen decirle sierva, porque no están sirviendo a Dios. ¿Se da cuenta? En el libro de Mateo 5:15 te estuve leyendo cuando dice, bienaventurados los que guardan la palabra. En Marcos 4:21 dice la palabra, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la luz o debajo de la cama? Pues para ponerla en el candelero. ¿Se da cuenta? La palabra es para que alumbre a la gente, para que la gente vea el cambio en nosotros. Hoy no hay un cambio, la gente la ve a la mujer en la calle y es igual a ellos, son iguales, no hay diferencia. Entonces la palabra no está completa, esa mujer no vive la palabra completa, no tiene el conocimiento de la espada de dos filos, no es lumbrera su camino. ¿Se da cuenta? Sino que en vez de alumbrar, es tropiezo en el camino de la gente y de los siervos, porque provocan con su vestidura, provocan, porque al ver la forma de la mujer, lo seduce al hombre, lo atrae, y ¿qué hace? Lo hace pecar con los ojos. Entonces por eso, hermana querida, nuestra luz tiene que alumbrar y la espada tiene que ser de dos filos. No podemos vivir un evangelio medias, tenemos que esforzarnos porque la puerta es estrecha, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ahí está más claro, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que hay en mi corazón, el pensamiento que hay en mi corazón es lo que yo voy a proferir. Por eso esta sierva me decía que la mujer puede ser pastora, porque en su corazón está ser igual a Dios y ser superior al hombre y mejor que el hombre. Está ese pensamiento en su corazón de soberbia, de altivez. ¿Se da cuenta? Porque yo tenía que decirle la verdad, usted está equivocado, usted tiene la espada de un solo filo, usted no vive la palabra completa, porque voy a rendir cuenta, porque si esa persona parte, Dios le va a decir, has oído hablar esta verdad, pero tú no quisiste oír. Ahora, fuera, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque con nuestras conductas, con nuestras palabras, hacemos que los demás caigan en el error, en el engaño y se pierdan. Porque si no vivimos la verdadera palabra, no entraremos. Entonces es una responsabilidad para los que han sido llamados por Dios. Y no tengas temor por las amenazas que estos hacen a tu familia, a tus hijos. Porque si tú vives la palabra y tienes la palabra y tienes la espada de dos filos y la vives completa, Dios va a librar a tus pequeños, Dios va a librar en el futuro a tus hijos cuando lleguen a jóvenes y llegarán adultos y serán fieles a Dios.
porque tú en lo poco fuiste fiel. Aleluya. Jehová se encargará de tus hijos. Aleluya. Pero debes tener esa espada de dos filos y vivirla, para que Dios haga esta obra, para que la palabra se cumpla en tu familia. Primeramente tú debes cumplir con Dios en la palabra, porque estaba hablando de dónde era sembrada la palabra y quién producía el sembrar la palabra en el pedregal, y qué resultado tenía la palabra en las vidas. El Señor hablándole a la gente, a la multitud, y luego explicando a sus discípulos aparte, porque Él a sus siervos verdaderos, Él les habla en los secretos aparte y les da a conocer para que ellos estén capacitados para enseñar a la multitud, para que cuando venga el pueblo, los siervos, las hermanas a preguntar, a hablar, puedan oír una verdad y la luz se encienda en ese siervo de Dios y los alumbre y los ayude a ver el camino por donde tienen que tomar las decisiones. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Pues el que está verdaderamente alumbrando y obedece la palabra, la luz lo alumbra y va a producir mucho fruto en la iglesia y en el pueblo. Así dice el último pasaje en San Marcos, el capítulo 4, el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. A eso se refería el maestro. Luego sigue hablando, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la luz? ¿Acaso ustedes recibieron la palabra para estar allí sentados? ¿Acaso ustedes recibieron la palabra para qué? Para guardarla en el bolsillo. Hombre, mujer, hombre, levántate y habla la verdad. Si has recibido el conocimiento de la palabra completa, tiene la espada de dos filos, empieza a hablar. No le tengas temor a estos malos obreros, mujeres rebeldes, altivas, soberbias, que se creen que porque les dan un lugar ya pueden, porque tienen apoyo de los hombres, ya pueden ser aún mejor que los hombres. Mentira, engaño del diablo. Recuerda, el maligno está repitiendo para desbaratar a su iglesia. Está engañando a las mujeres y las está poniendo en los púlpitos, en los altares, y las hace creer que son iguales. Recuerda que le dijo la serpiente a la mujer: aleluya, el día que comas será igual a él. ¿Se da cuenta? Y hoy pasa lo mismo. El día que las mujeres toman el púlpito, suben el púlpito, toda la pastora, ahora tú eres igual que ellos y mejor que los hombres. Ay, ella se siente tan altiva, ya parece un pavo real con todas las plumas, ¿no es cierto?, abriendo con todos sus colores allí. Ay, qué espléndida que estoy. Ahora sí que soy la pastora, aunque muchos no me quieren a mí, pero yo soy la pastora. Mire cómo el enemigo las engaña. Las engaña, porque así engañó a Eva. No te dejes engañar. Abre tus ojos para oír la voz de Dios. Esa no es la espada de dos filos. La espada verdadera está en la palabra, no en lo que te pueden enseñar estos malos obreros, estos engañadores. No des oído a cualquiera que viene a traerte profecías también. No escuches a esas mujeres soberbias. ¿Qué vas a aprender? Te llevarán por su mismo camino al error. Piensa que 5 solamente fueron prudentes. Y yo quiero estar en esas 5. Yo quiero estar allí, Señor. Yo no quiero ser insensata, mi Dios, ayúdame. Aleluya. Bendito sea el Señor. En San Lucas 8:16 terminamos en esta mañana. Y ya estamos agradecidos. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, para que aquellos que están viniendo, para que aquellos que vienen a la iglesia, para aquellos nuevos puedan aprender una verdad y puedan tener también la espada de dos filos y puedan ser mujeres completas. No un evangelio a medias, porque a medias no entraremos. Recuerda que el tibio Dios lo vomitará de su boca.
Dios les bendiga. En esta mañana esto ha sido Tiempo de Dios y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.